Ok, vale, pues el tema que vamos a estar estudiando, que hemos empezado a estudiar en las clases de este mes, es un tema que es bastante edificante, un tema que es bastante extenso. La iglesia verdadera. La iglesia verdadera, la clase pasada, retomando un poquito lo que estudiábamos la clase pasada, decíamos que si actualmente tenemos varios grupos religiosos, varias denominaciones, varias opciones, y todas hablan de lo mismo, todas hablan de la Biblia, todas hacen oración, todas hablan de Jesús, del amor, hablan del amor, de la fe. Podríamos decir, y bueno, pues entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entre todos estos grupos, entre todas esas opciones que hay, pues si todas pues hablan de lo mismo, te manejan la Biblia, hacen oración, hacen cantos, pues ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo edificó o por la cual Cristo dio su vida? Nosotros decíamos, hermanos, y ahí citábamos varios textos de la clase pasada, donde veíamos que Jesucristo, cuando habla, dice, le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿O qué dice la gente al respecto de mí? Y muchos le empiezan algunos de sus discípulos le dicen, pues algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, y Pedro, el más atrevido, el más impetuoso de ellos, da la respuesta correcta. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesucristo le responde, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, la frase que él acaba de decir, el hecho de que el Señor Jesucristo sea el Hijo del Dios viviente, o Dios mismo, edificaré mi iglesia. Y lo que veíamos la clase pasada es que el término mi iglesia, o el término la iglesia, hace referencia a una sola iglesia. Edificaré mi iglesia, singular, un solo cuerpo espiritual, no muchas. Entonces, si en los inicios, hermanos, de la predicación del Evangelio, existió una única iglesia neotestamentaria, la pregunta que nos hacemos, ¿existirá aún en nuestros días esta iglesia? ¿Esa iglesia acorde al plan divino, acorde al modelo que Dios ha dado? Y si existe esa iglesia acorde al plan divino, acorde a los propósitos de Dios, ¿cómo distinguimos a esa iglesia neotestamentaria entre la gran variedad de grupos que existen hoy en día? Responder correctamente estas preguntas nos va a llevar a responder la pregunta que nos planteamos inicialmente. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y decíamos la clase pasada que es importante trazar algunos principios, entre ellos la naturaleza misma de Dios, conocer lo que sabemos de Dios, y eso es que Dios Dios es orden. Cuando habla Dios en la Escritura y pide a sus discípulos hacer ciertas cosas, y nos pide también a nosotros, ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, dice que todo lo que hagamos debe ser hecho decentemente y con orden. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, dice que Dios es Dios de paz y no de confusión. El orden parte de la naturaleza misma de Dios. Dios es orden, el orden mana de él. Entonces, no es posible, hermanos, que haya desorden o haya cosas que no están, no son acordes a la naturaleza de Dios. Y si es así, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué hay tanto desorden en la actualidad? ¿Por qué hay tantos grupos religiosos? ¿Por qué hay tantas iglesias aparentemente? Pues eso también contestábamos a esa pregunta. La clase pasada decíamos que entonces decíamos, si la naturaleza de Dios es que Dios es un ser de orden y el orden mana de él, ¿por qué hay tanto desorden en la actualidad? Y decíamos, la escritura nos contesta y nos da la respuesta, nos dice, pues, Dios es orden, no hay ningún desorden en él. Sin embargo, Dios, como es orden, establece sus lineamientos, establece sus reglas, establece sus mandamientos, y le dice al hombre, esto es lo que tienes que hacer. Sin embargo, el hombre, y eso lo vemos desde el inicio del primer libro de Génesis, se opone muchas veces a la voluntad de Dios, quiere hacer su voluntad,
quiere cumplir lo que él quiere hacer. Muchas veces hacer lo que el hombre quiere es pasar por encima de la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 3 al 4, dice, llegarán tiempos en que la gente no va a querer escuchar la verdad, la verdadera enseñanza. La verdadera enseñanza que guía una vida recta, dice, sino que buscarán personas, buscarán maestros que complazcan lo que ellos quieran escuchar, que les endulcen los oídos, que les digan cosas que a ellos les agraden. La gente, dice, dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por la mentira, por historias falsas. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad, hermanos. Entonces, otra vez, Dios es un Dios de orden. El desorden actual no es culpa de Dios, porque Dios es orden. Entonces, ¿de quién es culpa? Es culpa del ser humano, es culpa también del diablo. El diablo que planta o que corrompe el evangelio que se ha dado a conocer, y el ser humano al que le gusta hacer su propia voluntad, que muchas veces es contraria a lo que Dios manda. Entonces, hermanos, decíamos, Dios es un Dios de orden. Él pone lineamientos, pone mandatos, pone modelos que se tienen que cumplir. Y la clase pasada poníamos el ejemplo del arca de Noé. ¿Cómo construyó Noé el arca? La construyó como él quiso, como buenamente entendió, la construyó con los materiales que él quiso. Vemos que la escritura ahí en Génesis capítulo 6 nos dice que Noé la construye con las especificaciones y las instrucciones que Dios da. Dios le dice a Noé exactamente cómo la debe de construir, qué diseño, qué medidas debe usar, cómo la debe cubrir. Da indicaciones precisas y sin lugar a dudas de lo que se tiene que hacer. Y Noé se tenía que limitar a cumplir las instrucciones de Dios. Pero ¿qué pasa? Y eso lo veíamos también en la clase pasada, con aquellos que no siguen los mandamientos, que no siguen las instrucciones de Dios. Veíamos el ejemplo de Jonás, veíamos el ejemplo de la mujer de Lot. Aquellos que no siguen los mandamientos o instrucciones o el modelo que Dios establece, pues tienen que sufrir las consecuencias de su desobediencia y de su deliberada omisión de las indicaciones de Dios. Entonces, hermanos, la iglesia verdadera, la iglesia neotestamentaria que el Señor Jesucristo fundó en su origen, es el plan eterno que Dios tenía en mente para la humanidad. Es el plan, el propósito eterno que Dios tenía para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si es el plan, si es el propósito de Dios, nosotros debemos apegarnos a las indicaciones y al modelo que Dios ha establecido para su iglesia. Otra vez, es el plan de Dios, es el propósito de Dios, es el modelo de Dios. A ese plan, ese propósito, ese modelo no podemos ni quitarle ni ponerle, no podemos cambiarle, no podemos ajustarle. Nosotros debemos aceptar ese plan, ese propósito, tal y como Dios lo ha diseñado. La labor del ser humano es aceptar lo que Dios dice, obedecer lo que Dios dice, y ya, eso es todo. Nosotros no somos nadie y no somos más sabios que Dios para cambiar los propósitos de Dios. Tenemos que ajustarnos y tenemos que obedecer lo que Dios dice. Entonces decíamos la clase pasada, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el modelo que Dios ha establecido para la iglesia verdadera? Veíamos algunos puntos de acuerdo a la luz de las escrituras que en esta clase, el propósito de esta clase va a ser profundizar en esos puntos. Y uno de ellos es que la iglesia es el cuerpo que pertenece y está bajo la autoridad absoluta de Jesucristo. Él es la única cabeza visible. Es el cuerpo, decíamos, al que se añaden aquellos que han de ser salvos y cuyos miembros tienen sus nombres inscritos en el cielo. Es una comunidad que no sigue ningún otro evangelio, excepto el que dieron los apóstoles inspirados. Es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, en donde se encuentran aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Es la comunidad de miembros encargada de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios y cumplir la gran comisión. Es el colectivo local
al que se conoce únicamente, a cuyos miembros se les conoce únicamente como cristianos, no testigos de algo, no siervos de algo, no, cristianos, y a los que la Biblia nombra, de acuerdo a la Escritura, como los hijos de Dios. Es un grupo que, de acuerdo al modelo que Dios ha dado, es guiado por los ancianos, por los obispos, a los cuales se les delega autoridad y al mismo tiempo son guiados por el Espíritu Santo. Es la comunidad que lo vemos en la iglesia primitiva, se reúne el primer día de la semana para participar de la comunión, partir el pan, participar de la ofrenda, escuchar la palabra y adorar al Dios Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo, que merece toda honra y toda gloria. Entonces, este es el modelo que, de acuerdo a las Escrituras, Dios ha establecido para la iglesia verdadera. Entonces, habiendo recordado un poquito lo que repasamos la clase, lo que vimos la clase pasada, muy resumido, vamos, hermanos, a hacer una oración para que todo lo que hablemos y todo lo que digamos y todo lo que compartamos en esta noche, pues sea guiado por nuestro Dios y sea de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Así como estamos, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, Padre santo, Dios bendito, en medio de esta oración nos dirigimos hacia ti. Primeramente, dándote gracias, Señor, por tu bondad, por el amor, por la misericordia que tú muestras para con nosotros en todo momento. Porque tú, Señor, nos llenas de tu bendición, nos llenas de tu cuidado, Señor, y provees todo lo necesario para cada uno de nosotros, Señor. En estos momentos en que estamos en tu santa presencia, Señor, te agradecemos por la gracia que tú has mostrado para con nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Y te suplicamos que en esos momentos en que vamos a escudriñar tu bendita palabra, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos, que todo lo que compartamos, primeramente sea para la honra y gloria de tu bendito nombre y para la edificación de cada uno de nosotros. Señor, a tu siervo dale palabras sencillas, palabras entendibles, tú dices como instrumento para la honra y gloria de tu nombre y para edificar a tu iglesia, Padre. De igual manera, Señor, si hay hermanos en camino a esta reunión, Señor, tú permites que ellos se puedan conectar sin inconvenientes, y aquellos que no lo van a poder hacer, Señor, tú conoces las razones, te pedimos por ellos para que en el futuro también lo puedan hacer. Por los hermanos que también, sea por estos medios o por medios presenciales, se reúnen para escudriñar tu bendita palabra, Señor, ayúdales, bendíceles, y tu misericordia sea con ellos también. Si en algo te hemos ofendido, Señor, si en algo te hemos fallado, no lo tomes en cuenta, perdónanos, y ayúdanos, Padre, cada día a ser mejores. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo rogamos, todo esto te lo agradecemos, en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar, vamos a irnos de lleno al estudio de esta noche. Como les comentaba la clase pasada, voy a tratar de hacer la clase un poquito más participativa, entonces voy a estarle preguntando a algunos hermanos que están conectados para que me ayuden en la clase. Y bueno, ahí va la primera pregunta. Y vamos a preguntarle a alguien, vamos a preguntarle a Tania. Sí, dime. Tania, ¿cuál es la labor o la función de la cabeza en el cuerpo? En el cuerpo humano, estoy hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano, pues guiar. Guiar todo, es el centro de mando, el que da las indicaciones para que todo tu cuerpo funcione. Ok, correcto. Muy bien, gracias, Tania. Ahí decía la hermana Tania, pues la labor de la cabeza es guiar. Y sí, efectivamente, la cabeza tiene una función muy especial, que es la de dirigir, la de controlar, la de guiar, la de darle dirección a los otros miembros del cuerpo. Nos dice cómo tenemos que atarnos los zapatos, cómo tenemos que abrir la puerta, cómo tenemos que levantarnos, cómo tenemos que pararnos, cómo tenemos que irnos a trabajar, que tenemos que presentarnos a tal hora. Tiene una función muy importante en el cuerpo. Es la que guía, la que da dirección, la que manda y la que dirige al cuerpo. Entonces, la cabeza de la iglesia, dice aquí la imagen, dice, él es la cabeza del cuerpo, dice que es la iglesia, él que es el principio, para que en todo tenga la preeminencia, dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Entonces, la labor de la cabeza es dirigir, guiar, ordenar, dar dirección. ¿Ok?
Entonces, sabiendo esto, vamos a preguntarle a otro hermano, a nuestro hermano Javier, que está, si está por ahí. Sí, hermano, adelante, dígame. Ok, aquí hay una pregunta, hermano Javier. Dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es la máxima autoridad? Te voy a mostrar una imagen y tú me vas a decir quién es la cabeza, quién es la máxima autoridad, ¿sale? Claro, no. Ok, ahí va la imagen. De ¿Quién acuerdo es la a, cabeza ahí? ¿Quién de, es la acu- máxima autoridad? de acuerdo ahí, a la gráfica que estás poniendo es el papá. De acuerdo a la gráfica, sí, que esa gráfica, pues, no la creé yo, esa la tiene como tal la Iglesia Católica en la jerarquía que ellos tienen. Y la punta de la pirámide, si podemos ver, ¿quién El papá. es? Es el Papa, ¿no es así, hermanos? Entonces, ¿quién ahí es la cabeza? ¿Quién dirige a la organización? Pues el Papa. Les digo esto y yo no lo inventé, así viene en los pósters de la iglesia, cuando si quieren averiguar un poquito la jerarquía de la iglesia católica, bueno, ahí van a ver esa imagen, ¿sale? Ok, seguimos. Otra pregunta, hermano Javier. Dice, ¿quién es la cabeza? ¿Quién dirige? ¿Quién guía? ¿Quién manda la iglesia? Y aquí lo tengo puesto entre comillas para que no haya confusiones. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién dirige, guía? ¿Quién manda a la iglesia? ¿Qué iglesia? A la luz del mundo. ¿Quién guía? ¿Quién dirige? ¿Quién manda a la luz del mundo? Pues de acuerdo a lo que es la iglesia verdadera, hermano, es Cristo, ¿no? De acuerdo a la iglesia verdadera, sí, pero estoy hablando de la luz del mundo. ¿Quién es la cabeza, hermano? ¿Es Cristo? No, ¿Y quién es? pues ahí dice Nazón Joaquín García. Efectivamente, hablando de, en este caso, del grupo conocido como la luz del mundo, pues ellos mismos, entre sus, de la jerarquía que ellos tienen, dicen que el siervo de Dios, el apóstol de Dios, el varón de Dios, que así se conoce a este hombre, pues es la cabeza visible de la iglesia, la luz del mundo. Entonces, hermanos, aquí la cuestión es, y eso es importante que lo entendamos, hermanos. Antes de que veamos esto, otra vez, volvemos a la imagen inicial. Dice la cabeza de la iglesia verdadera. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio para que en todo tenga la preeminencia. ¿De quién está hablando aquí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya vimos que para ciertos grupos religiosos, la cabeza no es Cristo. Lo acabamos de ver. Y eso nos lleva a otra pregunta importante. Si Cristo no es la cabeza de esa iglesia, entonces, ¿quién fundó a la iglesia? ¿Quién fundó a tu iglesia? Algunos dirán, pues Jesucristo fundó a mi iglesia, Él es el fundador de mi iglesia. Y yo les pregunto, ¿estás seguro que Jesucristo fundó a tu iglesia? Lo que estamos viendo en pantalla son algunos grupos religiosos donde podemos ver que el fundador de la iglesia no fue Cristo. Ahí lo podemos ver. Algunos grupos como los luteranos, presbiterianos, los metodistas, los pentecosteses, ahí dice quién fue el fundador. ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Fue Cristo? En el caso de la iglesia católica, hermanos, la iglesia católica como tal se ufana muchas veces de decir, pues es que nosotros somos la iglesia verdadera. A nosotros nos fundó, se fundó la iglesia católica en el día de Pentecostés, pero el relato histórico nos dice que la iglesia católica inició formalmente en el 325 después de Cristo, cuando el emperador Constantino hizo que la religión oficial del Imperio Romano fuera el cristianismo. Y él posteriormente en el Congreso de Nicea empieza él a organizar a todas las iglesias locales independientes para formar una sola, en este caso la iglesia católica. Entonces debemos tener cuidado, hermanos, cuando decimos, bueno, es que Cristo es la cabeza, pero ¿de qué iglesia? ¿Quién fundó tu iglesia? ¿Quién es la cabeza de tu iglesia? Es importante que sepamos responder esa pregunta. Si podemos rastrear los orígenes de la iglesia en la cual tú te reúnes hacia a una enciclopedia o hacia un análisis histórico y vemos que el fundador es otra persona, pues ahí debemos tener cuidado en esa parte. Entonces, el modelo de Dios para la iglesia verdadera,
nos dice que es el cuerpo que pertenece y está bajo la autoridad absoluta ¿de quién? ¿Del siervo de Dios? ¿Del vicario de Cristo? No, dice, pertenece y está bajo la autoridad absoluta únicamente de Jesucristo. Jesucristo es la única cabeza, la única autoridad que debe guiar y que debe dar dirección y que tiene autoridad sobre la iglesia. Decíamos hace un momento que Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios es un Dios de orden, ¿cuál es el orden que Dios ha establecido para la iglesia? Que Jesucristo es el único y supremo soberano, nadie más. No el siervo de Dios, no el varón de Dios, no el apóstol de Dios, no el vicario de Cristo, no. Jesucristo es el único y supremo soberano dirigente de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia, es decir, los creyentes, somos su cuerpo. La iglesia debe de respetar a su cabeza, que es Cristo, y no hacer nada sin su autoridad. Ahí me ayudan con los hermanos que están esperando en el waiting room, por favor, hermanos. La iglesia debe de respetar a su cabeza, que es Cristo, y no hacer nada sin su autoridad. Así lo expresa claramente y vehementemente la Escritura. Efesios capítulo 5, versículo 23, dice, porque el esposo es cabeza de la mujer, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así como Cristo es ¿qué? ¿Cristo es qué, hermanos? ¿Qué dice ahí el texto? ¿Cristo es qué? Es cabeza de la iglesia, la cual, hablando de la iglesia verdadera, dice, es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto, hermanos, es bien importante. Yo les recomendaría que este texto lo anotemos, porque es bien importante. Lo vamos a estudiar más a fondo la próxima clase. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Salvador de quién? De su iglesia. De su iglesia, no de otras iglesias, de su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 8 dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito, dice ahí, de la resurrección para ser en todo el primero. Entonces, esos textos expresan claramente, hermanos, que la única cabeza, la única autoridad, el que guía, el que dirige, el que manda a la iglesia, ¿quién es? No es el siervo de Dios, no es el varón de Dios, no es el predicador, no es el vicario de Cristo, no, es Jesucristo únicamente. Regresamos aquí, una disculpa, hermanos. Ok. Entonces, Jesucristo, de acuerdo al modelo bíblico, es la única cabeza visible de la iglesia. ¿Sale? Aquí lo dice, es el orden de Dios para la iglesia. Jesucristo es el único y supremo soberano, y la iglesia debe respetar a su cabeza, debe respetar a Cristo y no hacer nada sin la autoridad de Cristo. Debe sujetarse y estar sometida a la autoridad de Jesucristo, no a la autoridad del hombre, del varón de tal, del siervo de tal, del vicario de tal, no, sino sujeta únicamente a Jesucristo. Bien, entonces seguimos con el modelo de Dios para la iglesia, en este caso la iglesia verdadera. ¿Alguien me puede decir qué significa esta palabra, eclesía? ¿Qué significa eclesía, hermanos? Ahorita lo vamos a ver. La iglesia, hermanos, es el cuerpo, y eso lo vimos también en la clase pasada brevemente. Es el cuerpo al que se añaden aquellos que han de ser salvos y cuyos miembros tienen sus nombres inscritos en el cielo. Es la iglesia, o la palabra, la definición de la palabra iglesia. La palabra que veíamos hace un momento, eclesía, en el idioma original en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el griego koine, se usa para referirse, en este caso, a la comunidad de los cristianos. Viene de la expresión del griego ekaleo,
que significa llamar fuera. Una traducción literal de eclesía es los llamados fuera. ¿Y por qué se utiliza esta frase? Bueno, porque en la Grecia antigua, hermanos, hablando en un contexto histórico, cuando se quería convocar al pueblo a alguna asamblea para tratar temas políticos o temas importantes para la comunidad, debido a que muchas veces esas asambleas aglomeraban mucha gente, pues no se podía hacer dentro de la ciudad o dentro de los muros de la ciudad, tenían que salir afuera, literalmente afuera de los muros, para que toda esa gente se pudiera congregar. Entonces de ahí parte esta palabra ekaleo, que es llamar afuera de los muros para que se congreguen, para que tengan esa asamblea y puedan tratar todos esos temas importantes. ¿Sale? Entonces, digamos, la definición propia de la palabra eclesía, que traducir es iglesia, la traducción correcta sería asamblea, congregación, reunión. Y aquí muchos tienen el inconveniente o se confunden porque a veces decimos, vamos a la iglesia y tenemos en mente pues el local. Pero la iglesia no es el local, hermanos. La iglesia es la asamblea, la congregación, la reunión de la comunidad, del colectivo. ¿Sí me estoy explicando? No es un edificio físico, es más bien la asamblea que se va a llevar a cabo, la congregación, la reunión de la comunidad. En hebreo había una palabra similar que se llama kahal, que igual se empleaba para referirse a una asamblea hecha con propósitos religiosos. Entonces, esa es la traducción correcta de eclesía. Los llamados fuera, asamblea, congregación, reunión. ¿Sale? Entonces, otra vez, el cuerpo, la iglesia verdadera, es el cuerpo, el colectivo, la asamblea, al que se añaden aquellos que han de ser salvos y cuyos miembros tienen sus nombres inscritos en el cielo. Así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, cada día el Señor, dice, añadía ¿dónde? A la iglesia. Ahí dice literalmente el texto, ¿verdad? A la iglesia. No al edificio físico, sino a la comunidad de los creyentes. Añadía a la iglesia, capítulo 12, versículo 2 al 23, dice, ustedes por el contrario, dice, se han acercado, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Y ahí dice, y a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo, cuyos nombres están inscritos en el cielo. ¿Qué es esa comunidad de hijos de Dios? La iglesia. ¿Sale? Muy bien. Antes de que pasemos o que sigamos, hermanos, hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que los textos bíblicos son bastante claros. No sé si hasta este punto tenemos alguna duda. Si no, entonces proseguimos. Y vamos a hacer una pequeña dinámica por aquí. Vamos a ver quién está conectado por aquí. A ver. Vamos a pedirle ayuda a Samantha. Si está Samantha por ahí. Sí, hermano. A ver, Sam, te voy a mostrar unas imágenes y por favor ayúdame comentándome de qué son esas imágenes. ¿Sale? Sí. Ok. ¿Qué es esto, Sam? Unos tenis. Unos tenis. ¿De qué marca son? Puma. Puma. Ok. Son unos tenis marca Puma. Algo bastante sencillo. ¿Estos tenis marca Puma que estamos viendo aquí serán iguales a estos, Sam? No, ¿Por qué? porque los otros son una copia. Se llaman Pumba. Los otros son una copia. La marca Pumba, que la venden ahí en Tepito. ¿La quieren conseguir? No, No son iguales a los Puma originales, ¿verdad? Ok. Otra imagen, Sam. ¿Qué es esto? un cereal, Zucaritas. Un cereal muy conocido, Zucaritas, que muchos desayunamos en la mañana. Estamos apurados y a lo mejor no es tan saludable, pero lo desayunamos. ¿Será igual a esto, Sam? No, también es una imitación.
Es una imitación. No es igual, es parecido, pero no es igual. Sí, Muy bien. Gracias, Sam. sí. ¿Qué estamos viendo en estas imágenes, hermanos? Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué trata de explicarnos el hermano Francisco? Lo que pudimos ver en estas imágenes, hermanos, es que una cosa que es auténtica y otra cosa que es similar. Algo que es original y otra cosa que es una copia. Algo que es verdadero y otra cosa que es falso. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegamos? Bueno, esos productos son parecidos, pero no son lo mismo. O sí, hermanos, son parecidos, tienen cierta semejanza, pero no son iguales. ¿Por qué quiero que nos quedemos con esta idea? Cosas que son parecidas, pero no son lo mismo. Porque vamos a entrar a otro punto bien importante, hermanos, respecto al modelo que Dios ha dado para la iglesia. La iglesia, hermanos, la iglesia verdadera, de acuerdo al modelo que Dios ha dado, es, ya lo veíamos, la definición propia de la iglesia. Eclesía, asamblea, reunión, comunidad. Es una comunidad que no sigue ningún otro evangelio, excepto el que dieron los apóstoles inspirados. El verdadero evangelio, la sana doctrina, el evangelio que proviene directamente de Jesucristo y que Jesucristo dio a sus apóstoles y los apóstoles compartieron con los primeros cristianos y los primeros cristianos compartieron con todo el mundo. La verdadera iglesia se apega al evangelio de Jesucristo. No sigue ningún otro evangelio, hermanos. Cuando veíamos hace un momento las imágenes de algo que es verdadero y algo que es falso o algo que es original y es una copia, pues nos da la idea de que otra vez son cosas que son parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, si nosotros vamos a Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 9, que es donde el apóstol Pablo trata este tema, vamos a leerlo. Le voy a pedir a nuestro hermano Javier que me ayude a leerlo. Sí, hermano, dice la palabra de Dios, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren persistir el evangelio de Cristo. Pero si a uno de nosotros o a un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, que deje bajo maldición. Gracias, hermano Javier. Ajá. La versión Reina Valera 1960 dice sea anatema, que es lo mismo, sea maldito, quede bajo maldición. Fíjense cómo habla Pablo, dice me asombra, dice, le habla a los Gálatas, dice, de que tan pronto se hayan alejado ustedes, dice, para seguir un evangelio diferente. Y aclara el apóstol Pablo, no es que haya otro, solamente hay uno, el verdadero evangelio que Jesucristo le dio a sus apóstoles y que los apóstoles le dieron a los primeros cristianos. Solamente hay un verdadero evangelio, así como veíamos hace un momento del original y las copias. Solamente hay uno original, y de ese original pueden haber muchísimas copias, pero original solamente hay uno. Verdaderamente solamente hay uno. No hay otro evangelio, solamente hay el verdadero evangelio. Sin embargo, dice, hay algunos, y está hablando de personas, algunos que los perturban y quieren pervertir, quieren corromper, quieren distorsionar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo lanza una seria advertencia, dice, si aún nosotros mismos los apóstoles, o incluso un ángel del cielo, dice, les anuncia un evangelio diferente del que hemos dado a conocer, el tal, dice, sea maldito, sea anatema, quede bajo maldición. Es una seria advertencia la que hace el apóstol Pablo, o más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Al evangelio, hermanos, no se le puede quitar, no se le puede poner. Lo tenemos, como decíamos hace un momento, lo tenemos que aceptar tal y como es.
Nosotros no somos nadie para cambiar el plan de Dios. Tenemos que ajustarnos y tenemos que obedecer el plan que Dios nos da. Esa es la labor que le corresponde al hombre, aceptar lo que nos da Dios, obedecerlo y ser fieles. Pero no podemos cambiarle, no podemos quitarle, no podemos ponerle, no podemos ajustarle. No, 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 no. Si hacemos eso, entonces estamos pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Estamos perturbando a los verdaderos cristianos. No es que haya otro evangelio, dice el Espíritu Santo a través de Pablo, dice, sino que hay algunos, dice. Y cuando dice algunos, está hablando de seres humanos, de personas. Algunos que los perturban, dice, y quieren pervertir, quieren corromper, quieren distorsionar el evangelio de Jesucristo. Y creo que hay algunas referencias que son muy obvias. Hay algunos grupos o algunas doctrinas que son muy obvias y que podemos reconocer fácilmente, que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. O el que se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos, en los últimos años, es el famoso evangelio de la prosperidad, donde pues nos prometen, nos endulzan el oído, como diciendo, pues es que Dios no quiere que seas pobre, Dios quiere prosperidad para ti, para tu familia, como si Dios fuera una cuenta de banco, hermanos. Entonces debemos tener cuidado de no caer en cosas, doctrinas, enseñanzas que sean diferentes al evangelio de Jesucristo, porque entonces ya no estamos siguiendo al verdadero evangelio, estamos siguiendo copias, y esas copias a su vez dan origen a más copias, hermanos. Por esa razón hay tantos grupos religiosos, porque cada uno interpreta la Escritura. Hay una sola Biblia, una sola verdad de Dios. Pero pues dice aquella persona, aquel que fundador de la iglesia, pues es que no me agrada tanto esto del infierno no me agrada tanto. Pues entonces no voy a hablar del infierno, voy a hablar de la prosperidad. Voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro. No, es que sabes que reunirme el primer día de la semana no me gusta, mejor vamos a reunirnos el sábado, como hacían los judíos. Y le vamos cambiando, le vamos ajustando, le vamos modificando. Pero ¿quiénes somos nosotros para hacer esto, hermanos? Ya lo leímos hace un momento. Dice que cualquiera, dice, aún nosotros, dice Pablo, nosotros que somos apóstoles de Jesucristo, o aún un ángel del cielo quisiera corromper, o quisiera distorsionar, o quisiera cambiar, quiere bajo maldición, dice Pablo. Entonces, eso es una advertencia también para nosotros. Nosotros tenemos que limitarnos a seguir el plan que Dios nos ha dado. Bien, hermanos, entonces, otra vez recordamos este punto importantísimo, hermanos. La iglesia es una comunidad que no sigue ningún otro evangelio. El único evangelio que sigue es aquel que Jesucristo le dio a sus apóstoles, que se dio a través de los apóstoles inspirados y que recibieron los primeros cristianos. El modelo de Dios para la iglesia verdadera es que nos apeguemos al auténtico evangelio de Jesucristo. Muy bien. Proseguimos entonces. Bueno, antes vamos a leer algunos textos para reforzar lo que estamos diciendo, porque me dirán, pues son ideas del mismo Paco. Bueno, vamos a leer qué dice la Escritura. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12. Dice, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por nosotros, dice ahí el apóstol Pablo, hermanos, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no sigue criterios humanos, no parte de ideas humanas, no parte de lo que yo pienso, yo creo, es que así lo interpreto. No sigue criterios humanos. Dice, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie. Fue Jesucristo el que directamente me lo dio, así como Jesucristo le dio a sus demás apóstoles. Otro texto. Ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, porque nuestra exhortación, dice, no se basa en el error ni en malas intenciones. ¿Qué buscan muchas veces aquellos líderes religiosos que distorsionan la palabra de Dios? Están buscando sacar algún provecho de los oyentes. Aquellos falsos maestros están buscando algo, sacar algún beneficio terrenal, obviamente, para ellos mismos. Pero Pablo dice, nuestra exhortación, nuestro mensaje, no se basa en el error, no es algo corrompido, no es algo distorsionado, no se basa en malas intenciones, ni tampoco estamos tratando de engañar a nadie. Hablamos, dice, porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio, el verdadero evangelio.
Y en ese contexto dice, no buscamos agradar a los hombres, buscamos agradar a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Y eso es algo que también nosotros debemos de buscar, hermanos. A veces por quedar bien con aquellas personas, les damos por su lado, y no es así, hermanos. Tenemos que agradar a Dios sobre todas las cosas, aunque a las demás personas no les agrade. Debemos sopesar. ¿Qué preferimos? ¿La aprobación de Dios o la aprobación de los hombres? Si buscamos la aprobación de los hombres, entonces no tenemos nada que hacer, hermanos, con respecto a lo que Dios nos dice. Pero si buscamos agradar a Dios, entonces debemos acudir, hermanos, a la Sagrada Escritura, debemos examinarla y debemos apegarnos al plan que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Bien, hermanos. Bien, ya vamos a terminar, ya estamos en la fase final. Igual voy a pedir el apoyo de algún hermano para que me ayude aquí con estas imágenes. Vamos a ver quién está conectado. A nuestra hermana Nila, vamos a preguntarle, ¿está por ahí? Sí, hermano, aquí estoy. Buenas noches, hermana. Le voy a mostrar una imagen Buenas y usted dígame qué es esa imagen. Sí, hermano. ¿Qué es esto, hermana? Unas columnas. La columna. ¿Y para qué sirven las columnas, hermano? Es una estructura para sostener otra. Correcto, dice, una columna es una estructura que ayuda a sostener el peso de una construcción, de una edificación. Si no existieran esas columnas, pues se cae el techo, ¿no? Se cae o se podría caer la construcción. En la antigüedad se utilizaban mucho, ¿sale? Gracias, hermana Nil. Sí. Y esta está más difícil, esta a ver quién me la responde, esa es pregunta general. ¿Qué es esta otra imagen que estoy mostrando aquí, hermanos? Sí, estoy consciente, está más difícil, a ver quién me la responde. Una torre de vigilancia. Ay, bien, Isaac, es una torre de vigilancia y el nombre específico es un baluarte. Así se conocía en la antigüedad, un baluarte. Otro sinónimo, otro nombre con el que se conoce es un bastión o una torre de vigilancia. ¿Y para qué servía un baluarte? ¿Para qué servía un bastión? Cuando en la antigüedad habían las guerras y normalmente el bastión era una estructura como esta que están viendo, que estaba unida a las murallas de la ciudad. Los defensores de la ciudad, cuando venía el enemigo y el enemigo atacaba, tenían que defender a toda cosa el bastión. Si el baluarte caía, pues ya estuvo que ya tomaron la ciudad, invadían la ciudad y se metía el enemigo y pues así aprendía la ciudad. Entonces, el bastión, el baluarte, que es esta edificación que estamos, de esta edificación angular que estamos viendo, es la parte que sobresale justamente de una fortificación y se usaba para defender un sitio. Cuando los enemigos atacaban, el sitio o la parte más defendida pues, era el baluarte. Si el baluarte caía, pues ya estuvo que ya caía también la ciudad. ¿Por qué decimos esto? Porque el último punto que vamos a estudiar el día de hoy dice que la iglesia es la casa de Dios, dice, columna y baluarte de la verdad, donde se encuentran aquellos que han sido santificados en Cristo Jesús. Ya vimos cuál es la función de una columna. La función de una columna es sostener, evitar que la estructura se caiga. Ya vimos cuál es la función del baluarte, es defender la edificación, la construcción. Entonces, si asociamos todos esos términos, la columna que sostiene la edificación, el baluarte que defiende la edificación y la edificación misma que se puede utilizar para residir, para vivir, para habitar. La iglesia, otra vez, es la edificación, es la casa donde Dios habita y es la columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia, en su labor de columna, sostiene la obra de Dios. La iglesia, en su labor de baluarte, defiende la verdad de Dios. Y la iglesia, en su labor de edificación, es donde Dios habita y reside. En otras palabras, el cuerpo de miembros, la comunidad de miembros,
es la que se debe de encargar de sostener la obra de Dios, de defender la verdad de Dios, porque en ella, en los miembros, en la comunidad, habita Dios mismo. Algunos textos para reforzar lo que estamos diciendo. Ahí lo vamos a leer. Voy a pedir a mi hermano Javier que me ayude a leer estos dos textos que voy a poner aquí. Dice Hechos capítulo 9, versículo 31. Dice, entonces la iglesia en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Vamos viendo, hermanos, que la iglesia, hermanos, es la obra misma del Señor. La iglesia, hermanos, es la que sostiene la obra del Señor. En los inicios, la iglesia iba creciendo no solamente en número, en miembros, sino también espiritualmente. Y eso se debía a la labor de la iglesia. Otro texto, ayúdame, hermano Javier, por favor. Dice el versículo 19 en Efesios 2, 19 al 20, dice, por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Otra vez, la iglesia es la obra de Dios, hermanos. Es el edificio en el cual Dios habita, que está compuesto por todos los santos, por todos aquellos que han obedecido al Evangelio de Jesucristo, y a su vez ese edificio está levantado, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra del ángulo. No enseñanzas humanas, no doctrinas humanas, sino la doctrina de los apóstoles y el evangelio puro de Jesucristo. Es la obra sobre la cual está construida ese edificio que es la iglesia y en el cual Dios mismo habita. La iglesia es columna porque sostiene la obra de Dios, es la misma obra de Dios y es baluarte, es defensa de la verdad. Y ya con este texto vamos a terminar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 2 al 5. Ayúdame, hermano Javier, por favor. Claro que sí, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 4 del 2 al 5 dice, hemos rechazado proceder a escondidas como si entendiéramos como que si sintiéramos vergüenza y no actuamos con astucia ni falseamos el mensaje de Dios. Al contrario, decimos solamente la verdad y de esta manera nos recordamos a la conciencia de todo delante de Dios. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio de Cristo glorioso, imagen viva de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por el amor a Jesús. Fíjese lo que dice Pablo, hermano. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. No nos promovemos nosotros mismos. ¿Cuántos pastores famosos, hermanos, hay en la actualidad que se autopromueven y que salen en la televisión y que son virales en internet por sus mensajes y dan conferencias en todo el mundo y se andan promoviendo por todas partes, como si la enseñanza se basara en ellos, hermanos? Pero Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino a Jesucristo como Señor. Y en el versículo 2 dice, no actuamos con astucia, dice, no falseamos el mensaje de Dios.
decimos solamente la verdad, porque la iglesia, hermanos, y esa es la actitud que debe tener la iglesia verdadera, siempre debe de hablar con la verdad, siempre debe de obedecer y siempre debe defender la verdad de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Vamos a dar lugar a los comentarios y a las aportaciones en esta noche. Gracias a nuestro Dios por estos momentos y gracias también a ustedes por acompañarnos. Iniciaremos el servicio de adoración a nuestro Dios, hermanos. Están todos cordialmente invitados. La temática que estamos abordando para este mes de septiembre es mi servicio a la iglesia. Ojo, hermanos, con cómo está definida precisamente la temática que vamos a estar estudiando. Mi servicio a la iglesia. Ojo, no es lo que la iglesia puede hacer por mí, ¿verdad? Sino al revés, es mi contribución como un miembro funcional y activo a precisamente la obra de nuestro Dios, hermanos. 3 de la tarde, clases para adolescentes. Los días miércoles, hermanos, como hoy precisamente estamos abordando también a manera de estudio la temática de la iglesia verdadera. Ojo con esto, hermanos, la iglesia verdadera. Los días viernes, hermanos, también tenemos una invitación, viernes de oración. Están cordialmente invitados todos nuestros hermanos que nos visitan de las diferentes partes, igual nuestros amigos, para que a las 8 de la noche, todos juntos podamos compartir, para que podamos sumarnos y juntos podamos ir a Dios en oración. Viernes, 8 de la noche, hermanos. Continuamos con la actividad de los sábados. Empezamos a las 3 de la tarde, de 3 a 3 y media, tenemos clase para nuestros niños a nivel preescolar. Y de 3 y media a 4 continuamos con clases para niños, pero ahora los que están cruzando la primaria. Seguimos con el sábado para las 8 de la noche, para el último sábado de mes, que en este caso es el día 25. La invitación se abre a formato general, lo cual significa que todas nuestras hermanas de las diferentes congregaciones, nuestras visitas que nos acompañan, podrán sumarse también a esta reunión el día 25 de septiembre, que es el último sábado de mes. El formato es de invitación abierta. También, de igual forma, por ahí, nuestras hermanas estarán muy contentas, muy gozosas de poderlas recibir a través de estos medios y juntas poder ser edificadas e instruidas en la palabra de nuestro Dios. Al margen de esto, hermanos, eso serían las actividades de común que tenemos.